Hola para todos, mi nombre es Gustavo Adolfo Vargas, estudiante de la tecnología regenerativa de farmacia. El día de hoy vamos a hacer rápidamente un reconocimiento sobre cada uno de los conceptos sobre la fase número 2 de la materia de farmacotecnia. Tenemos una serie de preguntas, vamos a resolver un ejercicio como los pide la guía y vamos a recorrer cada uno de los conceptos. Para ello tengo una presentación acá, espero que les guste. Empecemos. Tenemos una serie de preguntas, dentro de ellas tenemos acá la primera, donde los preguntan, valga la redundancia, qué es una presentación, perdón, qué es una preparación magistral y qué es una preparación oficinal. Pues la diferencia de una a la otra, podemos tener acá como están las gráficas, que la magistral es para una persona específica donde necesitamos una receta médica para hacer esa preparación. Lo contrario de la oficinal, que nosotros la podemos hacer en una farmacia, teniendo en cuenta que cada una de ellas la hace un técnico, ¿no? Perdón, un farmacéutico. La diferencia de la una a la otra es que la magistral la debe realizar con su receta médica y con la persona, para una persona en específico y pues de urgente. Y todo lo contrario es con la oficinal, que la podemos despachar desde nuestra farmacia. ¿Sí? Seguimos con la siguiente pregunta, donde los debemos de explicar eh, qué es material de utillaje y qué es el material de acondicionamiento. Eh, Tiene unas características cada una de ellas. La material de acondicionamiento, pues de nosotros debemos tener en cuenta lo que es los proveedores, el lote, el número de registro interno del producto como tal. El material de utillaje, pues es lo que nosotros vamos a utilizar, por decir así, en nuestro laboratorio. Decimos que necesitamos una pesa, que necesitamos un mortero, los elementos como tal que necesitamos nosotros para hacer nuestras preparaciones. Con la siguiente pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros como regentes de farmacia? ¿O qué elementos podemos fabricar o, o realizar? Dentro de los componentes que nosotros podemos realizar tenemos el ungüento, las pomadas, las cremas, geles, que solamente eso nosotros lo podemos hacer, ¿sí? Siempre y cuando estar con la supervisión de un químico farmacéutico. La siguiente pregunta, si usted requiere realizar una preparación magistral tópica, no estéril, ¿qué técnica de desinfección nosotros debemos de realizar? Pues todo lo que no sea necesario para contaminar nuestro, nuestro lugar de trabajo, nuestra escena. Una de esas cosas debemos de nosotros evitar al 100% antes de empezar nuestro trabajo, es que quitarle las joyas, los relojes, dejar todas esas cosas que los impiden de pronto contaminar o llevar alguna gente que contamine en nuestro lugar de trabajo. ¿Sí? Las prendas que debemos de utilizar que sean prendas acordes a nuestro lugar donde vamos a trabajar. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Cómo debe realizar o cómo es el tema del cómo debe estar marcado y etiquetado nuestros elementos? ¿Sí? Hay una resolución y hay una ley que ordena cómo debe estar o cómo se debe hacer ese proceso. Por esa ley, aquí la tenemos en dentro del artículo 72 y 74, y el artículo 89 del decreto que 677. ¿Qué nos dice esos artículos? Pues que básicamente nosotros tenemos que etiquetar que uno de ellos, que el nombre del producto o marca esté registrado, el nombre del municipio, la ubicación, el laboratorio, pues de quien realizó como tal el producto. Eso los ordena esta ley. Tenemos con nuestra otra pregunta. Acá donde nos preguntan, ¿qué es materia prima? Y los excipientes. Tenemos una serie de ejemplos dentro de la materia prima.
pues digámoslo así, son como los recursos no renovables. Dentro de ellos podemos tener, tenemos el aire, la roca, los minerales como tal. Los materiales excipientes. Los materiales excipientes es esa parte que nosotros nos permite que el fármaco o que la sustancia que nosotros vayamos a consumir, ¿sí?, tenga como, o sea, sea fácil para nosotros poderla digerir, perdón. Dentro de ello, por otros, encontramos lo que es los colorantes, los saborizantes, que eso coayuda para que cuando nosotros vayamos a consumir nuestro elemento sea más gustativo. Seguimos con nuestra siguiente pregunta, ¿sí? Para nosotros elaborar una emulsión de agua en aceite, pues, como ustedes lo pueden observar ahí en la gráfica, ¿sí?, los productos que nosotros realizamos y que necesitamos y los excipientes que nosotros vamos a utilizar para qué, para esa fórmula o para esa preparación, ¿sí? Estos 5 puntos que debemos de tener muy claros. Dentro de estos 5 puntos que tenemos acá, pues desde nuestro colegio nosotros lo aprendimos, ¿sí? Donde que es el volumen, que es la masa, la disolución, dilución, densidad, la concentración. Cada uno de estos conceptos debemos de tenerlos muy claros para nuestras preparaciones, saber qué es, cómo se hace y cómo se cumple cada una de ellas. Ahora, las operaciones farmacéuticas que se cumplen dentro de una preparación. Dentro de una preparación se pueden presentar muchas operaciones. Yo les traigo hoy a cotación unas acá para que las puedan ver ustedes. Vemos que la evaporación, la disolución, el tamizaje, son muchas operaciones que se presentan en qué, en las preparaciones como tal. Siguiente punto, estos 4 elementos que debemos también ser tenerlos muy claros. La solución, el soluto, el solvente, el diluyente, la disolución. Ahí tenemos unas gráficas que los ayudan a entender más claro el concepto de cada uno de ellos, ¿sí? Continuamos con nuestra presentación. Acá nos preguntan a nosotros, dentro de este cuadro, qué es una solución, qué es una suspensión, qué es una emulsión. Tenemos nuestros conceptos como tal y debemos de aclarar y tener muy presente esto. Los pide la guía. Acá tenemos otra pregunta. Identificar qué es una concentración peso a peso, peso a volumen, volumen a volumen. Tenemos nuestras fórmulas como tal, cada una de ellas, cómo nosotros las debemos aplicar. Y por último, la guía los pide explicar un ejercicio. Tenemos el ejercicio número 16. ¿Qué nos dice ese ejercicio o qué los pide? ¿Sí? Que nosotros debemos de encontrar cuál es la concentración peso a peso. En la anterior vemos que tenemos la fórmula, entonces ya tenemos nuestra fórmula, como lo ven acá, peso a peso. Entonces vamos a aplicar esa fórmula en este ejercicio que nos pide. Sacamos nuestros datos, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver ahí, 15 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Y tenemos 500 mililitros de agua. He aquí un pequeño paréntesis. La fórmula dice que es gramos de soluto, perdón, sobre qué peso de la solución. Pero, ¿qué los dice o qué los da acá el ejercicio? ¿Cómo nos da nuestro peso? Los dan en mililitros. Tenemos que pasar eso o convertirlos a qué? A gramos. Hacemos una regla de 3 sencilla, aquí como ustedes la ven aquí, se las he planteado. ¿Sí? Hacemos nuestra regla de 3. Ya después que tenemos nuestra regla de 3, pasamos esos 500 mililitros a gramos, ya lo tenemos en gramos, y ahora sí, llevamos nuestros datos a la fórmula.
Y ya para encontrar nuestros datos a la fórmula, encontramos en el porcentaje peso a peso. Podemos encontrar que es equivalente a 9,13, que esa es la concentración que los pide el ejercicio como tal. Pues lo digo, aplicando cada uno de esos pasos, ¿sí? Pero recordemos o tengamos algo muy presente, que el peso de la solución es que el peso del soluto más el peso del solvente. Por eso los da ese 515 y para obtener nosotros nuestra concentración, que es 2,9. Muchas gracias. Espero que este transcurso haya quedado claro estos conceptos, ¿sí? Y que hayamos aprendido la importancia de cada uno de ellos. Nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga.